Muy buenos días, que Dios los bendiga de una manera grande, de una manera poderosa, que la paz de Cristo hoy esté en su corazón, que ese problema, esa dificultad no sea más grande que la presencia del Señor en su vida. Y oramos para que una bendición de Dios llegue a usted en esta mañana, que ese milagro que está esperando hace mucho tiempo llegue a usted, llegue a su familia, que su negocio sea prosperado, que la restauración, que venga la restitución, que venga de parte de Dios ese tiempo nuevo para su vida y para toda su casa. Bueno, y hoy en nuestro devocional Despierta, hoy quiero compartir un tema que creo que es el más importante, y yo sé que está de acuerdo conmigo, que nos habla la palabra del Señor, y es acerca de la salvación. Mire, y en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, encontramos muchos temas de todas las áreas de nuestra vida, de todas las circunstancias que nos rodean. Pero yo creo que todo lo que habla la palabra de Dios siempre va a conducir a un solo punto. Y es que la salvación, que el propósito que Dios determinó para la humanidad se cumpla, y es la salvación de nuestras almas. Y hoy mi deseo, ¿qué es? ¿Por qué Dios ha puesto esto en mi corazón? Por lo que estamos viviendo. Yo creo que es evidente que las señales de los últimos tiempos que habla Cristo se están cumpliendo. Vemos cómo la maldad se ha multiplicado, vemos cómo la inmoralidad ha tomado ventaja, vemos cómo ya hay leyes que se decretan y se aprueban, y son leyes totalmente anticristianas que van en contra de los propósitos de Dios. Vemos cómo hoy en día hay un evangelio sin esencia, sin fundamento. Vemos cómo hay un evangelio totalmente permisivo, totalmente flexible. Vemos cómo hay un evangelio de la prosperidad que se está presentando porque es lo que le gusta a la gente. Vemos cómo las emociones son tocadas y verdaderamente se ha perdido el verdadero concepto de lo que es iglesia. ¿Y dónde está el verdadero concepto? Lo vemos ahí en la iglesia primitiva. Yo creo que es un punto de referencia que nosotros debemos tener. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y bueno, hoy de qué quiero hablar acerca referente a la salvación. Yo creo que se ha hablado muchas cosas, que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde, que ya somos predestinados a alcanzar la salvación, que Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros, y podemos hacer lo que quiera, que tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Y es cierto, tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Pero yo quiero enfocarme sobre algo que está impidiendo que esa revelación llegue a la vida del hombre. ¿Y qué punto de referencia quiero tomar? El mismo pueblo de Israel que no recibió esa revelación tan grande. La palabra del Señor, aquí en Romanos capítulo 10, quiero usar este texto. En el versículo 8, 9 y 10 nos dice acerca de la salvación y cómo obtener la salvación, y yo creo que eso ya se nos ha predicado muchas veces. Y dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. ¿Qué dice? Comenzar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y creer en nuestro corazón que resucitó en medio de los muertos y seremos salvos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto lo sabemos y se nos ha enseñado, que es a través de Cristo que nosotros alcanzamos la salvación, es a través de esa fe, es a través de los méritos de Cristo, por el precio que Él pagó en la cruz de Calvario, muriendo crucificado, pero resucitando, levantándose de los muertos por el Espíritu que envió Dios sobre su vida para que Él saliera de la tumba y la tumba quedara vacía. Y anduviera 40 días con los apóstoles dándoles las últimas indicaciones. Y dice la palabra que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre.
y es sumo sacerdote, Él intercediendo por nuestras vidas, clamando por cada uno de nosotros, por un milagro para nuestras vidas. Y vino la promesa, que es la promesa del Espíritu Santo. Y por ese Espíritu Santo que hay en cada uno de nuestras bocas, de nuestras vidas, la palabra está en nuestra boca, la podemos confesar, porque es el Espíritu Santo el que da testimonio de Cristo Jesús. Y es por el Espíritu Santo en nuestras vidas que podemos confesar que Jesús es el Señor. Y podemos creer en nuestro corazón, sí, que Jesucristo resucitó, que se cumplió todo lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplieron las profecías. Y esa es la verdad que nos mueve a nosotros, y por cuanto esa es la verdad, nosotros podemos decir, estamos en el camino de la salvación. Pero ¿cuál fue el impedimento? ¿Cuál fue el impedimento para que el pueblo de Israel no pudiera recibir la revelación que nosotros tenemos en este momento? Porque la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino el Señor Jesucristo, a cumplir su propósito vino, a predicar la palabra, a traer libertad a los cautivos, a que se deshaciera toda cadena, para que toda esclavitud desapareciera, vino a resucitar los muertos, vino a liberar a los endemoniados, vino a multiplicar los panes, vino a sanar a los enfermos, vino a mostrar una doctrina totalmente diferente, a un sistema totalmente diferente al que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese instante. Pero dice que no lo recibieron, a lo suyo vino, dice, pero los suyos no lo recibieron. Dijeron, bueno, Señor Jesucristo, no queremos nada con usted, no queremos su palabra, creemos que es mentira, creemos que usted es un falso profeta. Eso fue lo que prácticamente el pueblo de Israel dijo al Señor Jesucristo. Tenemos una doctrina, somos hijos de Abraham, y la doctrina de Abraham es la que nosotros tenemos nuestras tradiciones, tenemos nuestras creencias, y creemos que a través de ellas es que vamos a alcanzar el propósito de salvación. Y si miramos, yo creo que no es nada diferente a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Encontramos en las personas que hay lo que es difícil de romper, mas no imposible, y es la religiosidad. Vemos que es imposible, que no es imposible, que esas tradiciones que se han transmitido a través de todos los tiempos se rompan, porque eso fue lo que pasó en ese tiempo. Habían tradiciones en el pueblo de Israel, habían cosas que eran hábitos para ellos, que eran costumbres para ellos, y no salían de eso. Y todo eso había ocurrido a través de la historia del pueblo de Israel, desde Moisés cuando se estableció en las tablas de la ley. Y vemos a un pueblo que no cambiaba de condición, era un pueblo que no venía transformación, era un pueblo que no tenía resultados, que no tenía fruto, estaba en una condición totalmente contraria al propósito de Dios sobre la humanidad. Y aquí en el capítulo 9 quiero hablarles acerca de la condición del apóstol Pablo, cuando él dice que él tenía gran tristeza y continuo dolor en el corazón. ¿Por quién? Por el pueblo de Israel. Dice, yo mismo deseo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice, bendito por los siglos. Amén. Decía, ¿cómo es posible el apóstol Pablo? Si es que era el pueblo de Israel escogido por Dios. Dice que de ahí fue donde vino la adopción, de ser hechos hijos de Dios, donde vino el pacto, donde vino la promulgación de la ley, donde vino el culto, donde vinieron las promesas, donde salieron los patriarcas, donde vino el Señor Jesucristo en carne. Y dice, y no tuvieron la revelación. Y aquí en el capítulo 10, él sigue diciendo, en el versículo 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración
a Dios por Israel es ¿para qué? Es para salvación. Vemos cuál era la afición del apóstol Pablo, que el pueblo no había desaprovechado ese momento, había desaprovechado ese tiempo tan importante que se había predicado, que lo había anunciado ¿quién? Juan el Bautismo, que había preparado el camino, le decía, arrepiéntanse. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, preparen sus corazones, cambien de manera de pensar, cambien de manera de hablar, cambien su estilo de vida. Estaba diciendo, lo que ustedes están viviendo hasta el día de hoy, la doctrina que están viviendo, dice, no les sirve absolutamente para nada. Y estaba diciendo, ustedes están poniendo tropiezo. Y la palabra dice, tropezaron en la piedra. ¿Y la piedra quién es? Era Cristo, porque no lo recibieron en sus vidas, no lo recibieron, no aceptaron el mensaje de salvación. Y pusieron un inconveniente. Pusieron ¿qué? Tropiezo, y pusieron un obstáculo para que llegara ese mensaje tan importante. Y podemos ver que es evidente que en esos tiempos estamos viendo la misma condición. Por tanto, hagamos lo que hizo el apóstol Pablo. Oremos por algo específico y es por la salvación. Si en nuestras familias no han recibido la salvación todavía, no se será revelado, todavía oremos, clamemos a Dios. Si Pablo lo hacía es porque decía, es importante hacerlo y hacerlo por algo tan necesario que es la salvación, por ese propósito que Dios determinó para nuestras vidas. No nuestro propósito, sino el propósito de Dios. Así que si hay un familiar que no se ha convertido, ora por ese familiar, ora por el vecino, ora por el que está allá en la cuadra donde tú trabajas y tal vez se sume en el vicio, en la prostitución, en el homosexualismo. Pongámonos de acuerdo y oremos por la salvación de esas personas, porque Pablo lo ve como el tema más importante, porque no hay otra opción, o se es salvo o no se es salvo, o hay muerte o hay vida. Y el apóstol Pablo dice, doy testimonio del pueblo de Israel que tienen celo de Dios, o sea, creían en Dios. Ellos estaban en esa doctrina de que había un Dios en los cielos, de que había un Dios grande, de que había un Dios poderoso. Pero ¿cómo vivían esa fe, esa creencia? Según las tradiciones que se habían transmitido a través de muchas generaciones. Y eso lo vemos en este tiempo. Y ese fue un impedimento. Y es un impedimento de este tiempo. Y nos encontramos personas sumidas en ¿qué? En la religiosidad, sumidas siendo cristianos. Muchas personas aún, ¿sí? Y parecen cristianos sinceros, pero aún no están todavía en el camino de la salvación, porque tienen todavía cosas del pasado, tienen cosas del viejo hombre. Y el pueblo de Israel le pasaba eso. Y tenían que celo de Dios. O sea, contendían por la creencia que ellos tenían, peleaban, defendían esa creencia, hasta el punto de que apedreaban. Y podemos verlo en el capítulo 7 del libro de Hechos, como el primer mártir muere apedreado. ¿Por qué? Por predicar a un Cristo de poder, por predicar una salvación tan grande que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero era algo que se oponía al sistema que ellos tenían en ese instante, y fue lo que realmente no permitió. Así como en este tiempo podemos encontrarnos personas sumidas en la religiosidad, en las creencias que se les han transmitido a través de muchas generaciones, y por esas creencias no han entendido todavía el mensaje de salvación. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Fue el impedimento que ellos tuvieron. Dice la palabra que ellos tenían celo de Dios, como en este tiempo unos 50 personas con celo de Dios. Dice, pero no conforme a la ciencia, no conforme al conocimiento, no conforme a la verdad, no conforme a la revelación, no conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere enseñar. Y hoy nos encontramos ese tipo de personas que uno les quiere compartir la palabra del Señor, pero están tan sometidas a sus costumbres, están tan sometidas a sus hábitos, están tan sometidas a lo que se les ha transmitido, a lo que se les ha predicado, y ellos no han
profundizado, no han buscado si realmente es la verdad o no es la verdad. Y aquí hay una evidencia. Aquí miren, en el versículo 3, en el 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué había en el pueblo de Israel? Había ignorancia de quién, del sistema de Dios, había ignorancia de la verdad, había la ignorancia por el camino de salvación. Y en esos tiempos podemos ver exactamente lo mismo, como lo decía antes. A la gente se conforman con lo que se les dice, con lo que se les predica, pero no profundizan acerca del conocimiento, no profundizan acerca de la verdad. Y el pueblo de Israel estaba sometido ¿qué? En su verdad, e ignoraban la justicia de Dios. Dice que desecharon la justicia de Dios, dice, procurando establecer la suya propia. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, fue un pueblo que no quiso salir de ese círculo vicioso en el cual ellos se encontraban en ese momento. Se afirmaron, desecharon la salvación de Dios, desecharon el mensaje de salvación y dijeron no lo aceptamos, no creemos que esa sea la verdad, no creemos que ese sea el verdadero conocimiento. Y mira, y lo repito, es evidente que en este tiempo está pasando exactamente lo mismo. Por establecer su propia verdad, por establecer su propia justicia, no se pueden sujetar a la justicia de Dios, que es el beneficio tan grande que nosotros podemos tener. Aferrarnos a esa verdad, aferrarnos a esa fe. Y tenemos que reconocer que nosotros no podemos llegar a Jesús, el autor de nuestra salvación, si no tenemos el conocimiento de verdadero, si no tenemos el conocimiento correcto acerca del Evangelio, si no tenemos el conocimiento verdadero acerca de las buenas nuevas de salvación. Y esto, mira, nos debe llevar a ¿qué? A un sometimiento a la justicia de Dios. Esto nos tiene que llevar a ¿qué? A sujetarnos, a depender totalmente de la justicia de Dios, renunciando ¿a qué? A nuestra propia justicia, que fue lo que el pueblo de Israel no hizo. No renunció a sus estatutos, no renunció a sus principios, no renunció a su doctrina. Por tanto, ese fue el impedimento que tuvo. ¿Para qué? Para no poder sujetarse a lo que Dios quería revelar. Vemos cómo el apóstol Pablo es un ejemplo. El apóstol Pablo, ¿qué hacía? Era un perseguidor de la iglesia. ¿Por qué perseguía a la iglesia de Cristo? Porque él estaba convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Él estaba convencido que lo que estaba haciendo era por celo que tenía por Dios. Pero ¿qué pasó? En el camino se le atravesó el Señor Jesucristo. Se le reveló. Y creyó en el corazón, ¿verdad? Se le reveló el autor y consumador de la fe, el que nos da la salvación, ¿sí? Y creyó en el corazón. Por eso es importante que tengan una verdadera revelación y tengan una fe verdadera. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 9, ¿qué nos dice la palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y el confesar, mira, con nuestra boca es estar totalmente de acuerdo con la revelación. Decir, sí, yo acepto la revelación. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Aceptar lo que el Señor Jesucristo le estaba mostrando. Aceptar sin dudar, sin tener el más mínimo doble ánimo. Estar de acuerdo con esa revelación que hemos obtenido ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál revelación? De que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías, que su obra en la cruz del Calvario es suficiente para alcanzar la salvación. Ahora también dice que si confesares con tu boca, dice que Jesús es el Señor. Cuando tú confiesas que Jesús es el Señor, le estás dando un lugar importante en tu corazón. Y eso fue lo que no hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dio un puesto al Señor Jesucristo de humillación, no el puesto que le pertenecía a Él como rey de los judíos. Ahora, ¿cuál es el puesto que nosotros debemos decirle al Señor cuando lo confesamos como el Señor de nuestras vidas?
como el Rey de nuestro corazón, como entronado en nuestro corazón, como entronado en nuestra vida. Y cuando decimos que Jesús es el Señor, es un compromiso ¿de qué? Es un compromiso de obediencia a la palabra de Dios. Es una actitud de adoración. Amén. Si nosotros conocemos de Cristo y hablamos, pero no obedecemos a su verdad, no tenemos una verdadera revelación. Y no hemos dejado nuestra propia justicia. ¿Para qué? Para aceptar la justicia de Dios. Y aquí miren, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 19, mira lo que nos dice la palabra del Señor, que nos dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, Pablo estaba diciendo, mira, aquí lo más importante que es Cristo Jesús. Aquí lo que son las propiedades, aquí lo que es el vestido, aquí lo que es la comida, aquí lo que es el auto, aquí lo que es la casa, aquí lo que es la finca, no importa. Todo eso, me niego a eso, lo desecho. ¿Por qué? ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Dice que todo aquello que es diferente a Cristo Jesús, Él lo tenía, ¿por qué? Por basura. Y eso fue lo que no hizo el pueblo de Israel, de obtener como por basura para todas esas tradiciones que tenían, por tal de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra en el versículo 9, dice, y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia. Mira lo que dice el apóstol Pablo, desechó su propia justicia, desechó ese conocimiento humano, desechó las prácticas, desechó los hábitos, desechó la religiosidad, desechó todas las tradiciones que se han transmitido a través de todos los tiempos. Y en ese tiempo era por la ley, dice, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces fíjate cómo debemos entender esto, que lo más importante, ¿quién es? Es Cristo, y por encima de Cristo no hay absolutamente nada. Aquí en el versículo 9 continúa diciendo, dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. O sea, creer que Jesucristo resucitó. Y es la evidencia de que Él venció la muerte, y así como venció la muerte, Él va a vencer todo impedimento que se meta en el camino. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a esa salvación tan grande. Es creer en Cristo Jesús con todo nuestro corazón. Eso tiene que ver con la confianza, con la seguridad que nosotros debemos tener en Él. ¿Quién es el que nos da la firmeza? Es Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo. Es dejar todo lo que tiene que ver con la salvación como un asunto que solamente es de Cristo, pero con una confianza total, con una fe firme, bien fundamentada. Entonces, mira lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Quitemos todo impedimento de nuestras vidas. Si hay algo todavía ahí que es de nuestra propia justicia, que es de nuestra propia creencia, por decir algo así, pues de nuestro propio deseo, y lo hemos desechado todavía, es el momento de desecharlo, porque si no lo hacemos, realmente es un impedimento para que toda la salvación llegue a cada uno de nosotros, y realmente tomemos en serio este tema tan importante, que es que nosotros podamos estar preparados para ese gran día en el cual Cristo aparezca por las nubes y seamos arrebatados, para estar todo un tiempo en la presencia de Dios, en el reino eterno del Dios de los cielos. Bueno, espero que esta palabra haya llegado a su vida, haya llegado a su corazón, que nos esmeremos por la oración, pero por un objetivo específico, y es la salvación de las almas, la salvación de todos aquellos que están a nuestro lado y todavía no han recibido la revelación
de Cristo porque no han desechado todavía lo que tienen que desechar, porque todavía no tienen por basura todo aquello que tiene que ver o lo que no tiene que ver con el Señor Jesucristo. Bueno, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sean sobre su vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado.